Hola, ¿qué tal? Por esta vía voy a comenzar a presentar mi comunicación en este congreso. La comunicación se titula Redes de Poder Urbanas y Transnacionales en la España de la Restauración, Los Robledo de Antequera entre Madrid, Manila y La Habana, 1854-1906. Puesto que esta comunicación y el congreso en su conjunto se inscriben en la red temática Transformaciones Urbanas en la Península Ibérica, concedida y reconocida por el Vicerrectorado de Investigación y Divulgación de la Universidad de Málaga, el objetivo que yo me planteo aquí es estudiar estos 4 escenarios urbanos como espacios en los cuales se producen una serie de transformaciones económicas a lo largo del siglo XIX, al hilo de la industrialización y de otra serie de fenómenos que vamos a ir estudiando, y cómo esas transformaciones económicas convierten a estas ciudades también en el escenario en el que se van a tejer una serie de redes de poder y de influencia intrínsecas dentro de las fronteras del espacio urbano y también extrínsecas, que trascienden las fronteras de ese espacio urbano al que nos estamos refiriendo para configurar una red de influencias en lo que en aquel momento era el contexto del Imperio Español en la España de la Restauración, un Imperio Español ya en decadencia. Empezamos, por tanto, hablando de los 4 entornos urbanos a los cuales me voy a referir. En primer lugar, partimos de Antequera porque es el núcleo desde el cual nacen todas estas redes a las que me voy a referir. Antequera es una ciudad medio en la Andalucía del momento, cuyo ciclo demográfico es depresivo hasta la década de 1820. Es una ciudad que se caracteriza por tener una demografía, es decir, una población que oscila entre los 15.000 y los 20.000 habitantes cuando muere Fernando VII y cuando se instaura, por tanto, la monarquía de Isabel II, con una alta tasa de natalidad y una alta tasa de mortalidad que implican un crecimiento vegetativo de en torno al 3,7%. Es una ciudad eminentemente agraria cuando se inicia el reinado de Isabel II, cuando se inicia el régimen liberal y que atraviesa por varias crisis de subsistencia a lo largo de todo el siglo XIX. La agricultura, que es la base de la economía, se fundamenta en el secano, que es un 90% del total de las tierras del hinterland antequerano. Y Antequera va a vivir un proceso de desarrollo industrial de la mano de la industria textil lanera, de manera que las bayetas y los paños de Antequera llegarán a ser famosos en toda España. Luego tenemos Madrid. Madrid, como capital del reino, es un polo de atracción demográfica a lo largo de todo el siglo XIX, con una demografía que oscila entre los 150.000 habitantes a comienzos del siglo y los 600.000 cuando el siglo acaba, es decir, la población madrileña se multiplica por 4 a lo largo del siglo XIX, gracias en buena medida al aporte de la población que viene desde fuera hacia el centro, hacia la capital. La actividad económica de Madrid se centra también en la agricultura del hinterland y la captación y redistribución de producción de otras regiones, y además en Madrid, como en toda España, va a haber un retraso en el despegue industrial que en el caso madrileño se va a caracterizar por centrarse, cuando se produce, en sectores industriales que no se corresponden con las industrias punta en ese momento, como por ejemplo la alimentación, la construcción, el curtido de pieles, etc. La Habana es el tercer escenario que va a experimentar una transformación radical a lo largo del siglo XIX, desde principios del siglo XIX, como consecuencia de 2 factores combinados. De un lado, la revolución esclava de Saint-Domingue, Haití, entre 1791 y 1804. Lo que hoy es Haití había sido el centro de producción azucarera mundial y cuando los esclavos se sublevan y se emancipan en 1804, proclamando la independencia de Haití, La Habana, Cuba, sustituye a Haití como ese centro de producción mundial y de redistribución de azúcar en el mercado mundial. Y luego también La Habana va a tener, y Cuba, un papel esencial en la estructura imperial decadente de España en la medida en que constituye, junto con Puerto Rico y junto con Filipinas, las 3 últimas posesiones de ultramar, lo cual los convierte en enclaves defensivos por excelencia, sobre todo teniendo en cuenta su posición en el Caribe, que es un enclave sobre el cual Estados Unidos quiere ampliar sus ámbitos de influencia en la segunda mitad del siglo XIX. Es un enclave, por tanto, que va a vivir un desarrollo industrial acelerado sobre la base de la industria azucarera, los ingenios azucareros y también el desarrollo de otros sectores clave en la primera revolución industrial, como es el caso del ferrocarril. De hecho, en Cuba se construye el primer ferrocarril de España, no de la península, de España, cuyo cometido no era otro que trasladar, transportar el azúcar, mejor dicho, la caña de azúcar, desde las plantaciones hasta las capitales, hasta Santiago y hasta La Habana, para su redistribución y para su transformación. Vale. La demografía de Cuba. En torno a 1861 sabemos que en La Habana, en la capital, en la que nos estamos centrando, había blancos, unos 91.625 hombres y 46.820 mujeres, muchos hombres llegados de la península, los indianos, que van a hacer su vida allí, que van a llegar atraídos por las oportunidades de negocio que se ofrecen en Cuba.
Y luego población racializada, población negra africana esencialmente, unos 31.434 hombres y 35.344 mujeres. Son cifras bajas para La Habana, pero hay que tener en cuenta que estas cifras no corresponden a las del resto de la isla. En los entornos donde los ingenios azucareros y donde los campos de caña de azúcar predominan, como es la zona de Santa Clara, por ejemplo, la proporción va a ser mucho mayor para la población negra africana que para la población blanca. Y por último, Manila. Manila también se transforma como consecuencia de los procesos de independencia en Hispanoamérica. La independencia de Hispanoamérica supone el final del Galeón de Manila y también el final de Manila y de Filipinas como la retaguardia defensiva de América Latina. Una relación muy estrecha que había mantenido Filipinas, sobre todo con el Virreinato de Nueva España. Eso desaparece. Y ello obliga a una reinvención económica. Filipinas tiene que reinventarse y establecer vínculos comerciales directos al margen de la península ibérica con el entorno asiático, que es su entorno más cercano. Algo que ya estaba pasando desde el siglo XVIII, pero que se refuerza ahora a partir de la década de 1820, de 1830. Entre las principales actividades económicas de Filipinas y de Manila tenemos que destacar las colonias agrícolas, la explotación de los recursos mineros y forestales y también desde el punto de vista económico va a ser importante para Filipinas y para Manila el desestanco tanto de los tabacos como de los alcoholes, que permite que la iniciativa privada opere con libertad en estos sectores que hasta ese momento habían estado controlados por la península. La demografía de Manila pasa de unas decenas de miles de habitantes a principios del siglo XIX a 300.000 habitantes en total a finales del siglo XIX. Pasamos ahora a hablar de los personajes radicados en cada uno de estos escenarios. En el caso de Antequera, destacamos a Vicente Robledo Checa. Es el hijo de Vicente Robledo Castilla, que había sido un propietario agrícola e industrial en Antequera desde principios del siglo XIX, vinculado al textil. Había fundado la empresa Robledo e Hijo. Vicente Robledo Checa va a ser secretario del Ayuntamiento de Antequera durante el reinado de Isabel II y además va a ser el mecenas de su único sobrino varón, Francisco de Paula Romero Robledo, que nació en el año 1838 y que quedó huérfano de madre en 1840 porque su madre, la hermana de Vicente Robledo, había muerto en el año 1840. Romero Robledo, el sobrino de Vicente Robledo Checa, se convertirá en la figura que es gracias a explotar los vínculos personales y los lazos y los contactos de su tío Vicente. Era amigo personal de Cánovas, Vicente Robledo Checa, y políticamente se identificó a lo largo del reinado de Isabel II y comienzo del sexenio democrático con los moderados, luego con la Unión Liberal y ya en la Restauración con el Partido Liberal Conservador de Cánovas, de su amigo. Aquí tenemos el árbol genealógico, vemos en el extremo superior derecho a Vicente Robledo Castilla, que es su padre, y en el extremo, en el centro, en el lado izquierdo, a Vicente Robledo Checa. Vicente Robledo Checa, que va a ser el benefactor de su sobrino Francisco Romero Robledo, que aparece justo debajo. Francisco Romero Robledo es el hijo de Matías Romero Mantilla, Mantilla o Montilla, aparece de diferentes formas en las fuentes, y de Teresa Robledo Checa, que había muerto, como decíamos, en el año 1840, y el protegido por excelencia de su tío, gracias al cual va a comenzar a construir su red de contactos en Antequera y fuera de Antequera. Cursará sus estudios primarios en los centros más relevantes del momento, tanto en Archidona como en Málaga, y en la década de 1850 acude a Madrid a estudiar Derecho en la Universidad Central, hoy Universidad Complutense. Su carrera política se inicia de la mano de la Unión Liberal, precisamente en pleno bienio progresista, entre 1854 y 1856. Será diputado a comienzos de la década de 1860, muy joven, y va a jugar un papel destacado ya desde este momento en la escena política nacional. Tendrá un papel fundamental en el sexenio democrático, incluso en la fragua de la Revolución Gloriosa de 1868. Tendrá un papel esencial también en la comisión que ofrece el trono a Amadeo I de Saboya. Trabajará arduamente para que Amadeo I pueda consolidarse como rey, pese a que él no aprobaba su candidatura. Será diputado durante la República, pero para hacer oposición a la República, a la Primera República, desde dentro del régimen, y ya desde el año 1874 apoyará de manera abierta al círculo alfonsino hasta favorecer la entronización de Alfonso XII y de esta manera la llegada de la restauración borbónica, de nuevo de la mano de Cánovas, que era el amigo de su tío y con quien él regresará en su etapa de madurez política. Aquí tenemos los vínculos de poder de Francisco Romero Robledo desde Antequera a Madrid, gracias al mecenazgo de su tío, de Vicente Robledo, con Antonio Cánovas, y ahora vamos a ver con Julián de Zulueta
en el caso de La Habana, y a través de su familia también en Manila. Vamos a ver cómo y de qué manera. Julián de Zulueta, en el escenario de La Habana. Julián de Zulueta y Amondo era natural de Anúcita, en Álava. Lo que pasa es que marcha a Cuba muy joven, con 18 años, para trabajar con su tío. Muy pronto, en la década de 1840, se va a iniciar en el comercio negrero, que era ilegal, en el tráfico ilegal de esclavos negros, y también en el negocio de la agrupación de la producción azucarera. Una cosa va con la otra, ¿no? La producción de azúcar con mano de obra esclava africana. Y entroncará con las familias más relevantes del momento. De hecho, en su primer matrimonio, él se casa con Francisca de Samà y Mota, que era hija de una de las mayores familias banqueras de Cataluña. Los banqueros catalanes tienen inversión tanto en el tráfico negrero como en la producción azucarera en Cuba. De ese matrimonio nace su hija Josefa. Él se dedica fundamentalmente a la producción azucarera, como decíamos, al tráfico negrero y también a la construcción ferroviaria. Y además trasladará esa influencia económica al ámbito de la política, concretamente en La Habana. En La Habana él será una figura muy relevante, ahora veremos en qué medida y por qué. Y luego también tendrá la traslación, su poder, en también la política española, gracias a su yerno, Francisco Romero Robledo, porque, como vamos a ver ahora, Romero Robledo casa, bueno, como se mostraba en la imagen anterior, Romero Robledo se casa en el año 1875 con la hija de Julián de Zulueta y Amondo, con Josefa de Zulueta y Samà. Y en el caso de Manila, los tentáculos de Romero Robledo y del Partido Liberal Conservador desde Madrid, pasando por Antequera, curiosamente, llegan a Manila porque Romero Robledo y su tío, Vicente Robledo Castilla, van a colocar en Manila a familiares suyos para controlar y vigilar la administración de aquella colonia y de esa manera también tener un grupo de presión a su favor en la colonia de Filipinas. En este sentido, hay que ver cómo Filipinas se convierte en el escenario y Manila se convierte en el escenario de las rencillas entre dos clanes locales antequeranos, los Aguilar y los Robledo. Son facciones rivales desde el reinado isabelino, estas dos familias. Los Aguilar habían ido derivando desde el progresismo hasta el republicanismo, pasando por la democracia, mientras que los Robledo habían derivado desde la moderación hasta el conservadurismo, pasando por la militancia en la Unión Liberal. Y lo que hacen estos dos clanes es colocar a afines suyos, a familiares suyos, al frente de la administración filipina, para de esa manera no solamente ejercer tráfico de influencia, sino también pagar y cobrarse favores políticos y controlar, como decíamos, aquellos territorios. ¿Cuáles son las políticas concretas que se van a desarrollar en estos ámbitos urbanos y en las que participan los actores que hemos destacado? En primer lugar, el caciquismo. En Antequera, el gran cacique es el tío de Romero Robledo, Vicente Robledo Checa. Vicente Robledo Checa, sin ser nunca un líder político notable, va a ser quien mueva los hilos de la política antequerana y quien posibilite el ascenso político de su sobrino. Y luego su sobrino en la política de Madrid. Primero, curiosamente, pese a haber sido aliado de Cánovas, de la mano de Sagasta en el sexenio, será subsecretario de la Gobernación y se encargará de amañar las primeras elecciones de la monarquía madeísta y luego, cuando acaba el sexenio democrático, vuelve a las filas de Cánovas para propiciar el ascenso de Alfonso XII, la entronización de Alfonso XII. La esclavitud, la otra gran política que une a todos estos individuos, ¿no? A través de la Unión Constitucional, el partido predominante en Cuba, el partido blanco predominante en Cuba, conservador y defensor de la esclavitud. A través de los voluntarios de Cuba, que son fuerzas peninsulares que se dedican a mantener el orden en Cuba sin ser elementos militares, sino que actúan como elementos paramilitares, con el apoyo de la Unión Constitucional y de los principales plantadores y autoridades blancas de Cuba. A través del Ayuntamiento de La Habana, porque Julián de Zulueta, el suegro de Romero Robledo, fue alcalde de La Habana, además de ocupar otros cargos municipales importantes en 1864 y 1876. Fue presidente del Casino Español entre 1868 y 1878, uno de los grandes lobbies del clan azucarero y uno de los grandes grupos de presión, por así decirlo, dentro del mundo azucarero en la época. Y esta esclavitud, que es tan importante para este grupo de población, como decíamos, se viene abajo tras la muerte de Alfonso XII en 1885 de la mano del gobierno liberal de Sagasta, que sustituye al de Cánovas cuando muere el rey. ¿Qué es lo que buscan estos grupos de presión? Fundamentalmente perpetuarse en el poder y perpetuar el imperio español. Los motivos son heterogéneos y complementarios entre sí. Ganar prestigio, obtener ingresos a través de sus negocios y crear redes de poder y de lealtades cada vez más sólidas que garanticen su posición de poder. Lo que pasa es que en el caso de este grupo concreto al que nos estamos refiriendo, esta red de poder se viene abajo de manera estrepitosa cuando se abole la esclavitud en 1886 de la mano del gobierno liberal de Sagasta, que sustituye a Cánovas tras la muerte de Alfonso
Alfonso XII. De hecho, el Pacto del Pardo y el acuerdo de sustitución de los conservadores por los liberales de Sagasta es el motivo que lleva a Romero Robledo a romper con Cánovas, porque Romero no creía en la alternancia política entre las dos fuerzas de la Restauración. A modo de conclusión, tenemos que destacar el papel de las ciudades como escenario de prosperidad a lo largo del siglo XIX y como foco de atracción de población que auspician la formación de vínculos y redes de poder. Redes de poder que obedecen a intereses económicos vinculados al despegue industrial y también a lazos de colaboración entre las élites. Con respecto a las élites, están integradas por actores necesarios para que ocurra el tráfico de influencias y generan estas élites un segundo mapa urbano, porque engrandecen las ciudades y se engrandecen gracias a lo que sucede en ellas. Muchas gracias.